Hola chicos, ¿cómo están? Hoy veremos el tema de lenguaje algebraico. En este tema aprenderemos a escribir expresiones algebraicas a partir de oraciones en lenguaje común. Esto es similar a hacer un retrato hablado de un sujeto. En este proceso hay dos cosas. Por un lado está la descripción del sujeto y por el otro lado tenemos el resultado de la descripción gráficamente, es decir, el dibujo. Si nos pidieran hacer el retrato hablado de un hombre de abundante y alborotado cabello, con ojos y boca muy grandes, el resultado sería algo como esto. Ahora, relacionando esto con el lenguaje algebraico, nosotros tenemos de un lado la oración en lenguaje común y del otro lado tenemos la expresión algebraica. Es algo así como que nos dan una oración en lenguaje común y nuestro deber es traducirla a texto matemático. Antes de pasar a los ejemplos, veamos algunas maneras de nombrar las operaciones aritméticas en el lenguaje común. Por ejemplo, cuando veamos en una oración las palabras exceso, más, aumentado, excedido, esas palabras hacen alusión a que debemos hacer una suma. Las palabras menos, disminuido, diferencia, esas palabras hacen alusión a una resta. La palabra producto hace alusión a una multiplicación y las palabras cociente y razón debemos entenderlas como una división. Dicho esto, veamos algunos ejemplos. Nos piden cambiar estas expresiones al lenguaje algebraico. La primera dice, la diferencia de dos números cualesquiera. Aquí debemos recordar de la imagen anterior que la palabra diferencia hace alusión a una resta. Y debemos recordar también del primer video de este curso que en álgebra representamos los números o las cantidades con letras. Digamos que nuestros números sean por ejemplo A y B, entonces la diferencia de esos dos números será A menos B. El doble de un número excedido en 5. Primero debemos definir nuestro número. Digamos por ejemplo que el número sea X. ¿Cómo represento el doble de ese número? Simplemente multiplicándolo por 2. Y la palabra excedido hace alusión a una suma. Entonces le vamos a sumar 5 unidades, porque aquí dice 5. El siguiente ejemplo dice la división de un número entero entre su antecesor. Primero debemos definir cuál será ese número entero. Digamos por ejemplo que sea A. La división de A, que es nuestro número entero, entre su antecesor. ¿Cuál será el antecesor de A o cómo lo represento? Pues de esta manera. El antecesor de A será A menos 1. ¿Por qué? Porque si le damos, por ejemplo, a A el valor de 10, tendremos arriba 10 y abajo será 10 menos 1 es 9. Y 9 es el antecesor de 10. Entonces es correcta nuestra expresión. Ahora tenemos la semisuma de dos números. Primero debemos entender que siempre que veamos la palabra semisuma en matemáticas, debemos entender como que el total de los elementos se va a dividir entre 2. Por ejemplo, dice la semisuma de dos números. Definamos nuestros números, por ejemplo, X y Y. Dice semisuma. Estos números los vamos a sumar y como dice que es una semisuma, o sea que no es el total de la suma, debemos dividirlos entre 2. El siguiente ejemplo dice un número disminuido en 3. Definamos nuestro número, por ejemplo, W. Disminuido en 3. La palabra disminuido hace alusión a una resta, entonces significa que le vamos a restar 3. El siguiente dice las 2/3 partes de un número disminuido en 5 es igual a 12. ¿Cómo representamos las 2/3 partes? Pues solamente escribiendo 2/3. Ahora definamos el número. Dice las 2/3 partes de un número disminuido en 5. Acá arriba acabamos de hacer un número disminuido en 3. Ahora vamos a escribir un número disminuido en 5. Por ejemplo, W menos 5. Y cerramos el paréntesis. Y dice es igual a 12. Solamente debemos igualar esto a 12. Ahí tenemos una ecuación. El siguiente ejemplo dice la parte mayor de 1800 si la menor es z. Aquí debemos entender que tenemos dos partes, una mayor que la otra, las cuales al sumarse reúnen 1800.
y nos piden expresar la parte mayor si la menor es z, pues si el total es 1800 y la parte menor es z, simplemente debemos restar el total, que son 1800, menos la parte menor, que es z, y así expresamos la cantidad mayor. ¿Por qué? Porque al quitarle al total la parte menor, obviamente nos quedará la parte mayor. Bueno chicos, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Practiquen mucho y suerte en sus clases. Hasta luego.